2018 fue el año en que Cruz Roja escogió la provincia de A Coruña para dar a conocer a nivel nacional nuestro trabajo. Santiago de Compostela acogió la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Bajo el lema "Comprometidos con las personas y con el medio ambiente", quisimos trasladar a la población en general la importancia de la lucha contra el cambio climático y su incidencia en la economía y en la vida de las personas. En este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se quiso poner también en valor la importancia de nuestro voluntariado, la fuerza que impulsa nuestro movimiento y que reúne a más de 17 millones de personas voluntarias en todo el mundo y a más de 1.500 en la provincia de A Coruña. Precisamente para dar visibilidad a la labor del voluntariado, la localidad de Boiro acogió el 21º Encuentro Autonómico de Voluntariado. En él, además de servir como un punto de intercambio de experiencias, se reconoció la labor de voluntarios y voluntarias que diariamente aportan su tiempo libre en los proyectos que desarrolla la institución. Para realizar la labor voluntaria, una herramienta imprescindible es la formación. Por eso, en la provincia de A Coruña celebramos la Escuela de Otoño, un espacio donde voluntarios y voluntarias de las diferentes asambleas locales de nuestra provincia se reúnen para intercambiar experiencias y para obtener herramientas que les permitan mejorar su acción voluntaria. Durante 2018 hemos continuado trabajando para estar cada vez más cerca de las personas, a través de la ampliación de nuestra red territorial. La apertura de una nueva sede en CEE ha servido para acercar nuestros servicios a la infancia, a los mayores y a los colectivos más vulnerables en esta localidad. En 2019 se plantean nuevamente numerosos retos. Además de consolidar las actividades en las que llevamos muchos años trabajando, se presentan nuevas necesidades. Los programas de atención a solicitantes de protección internacional, los programas de mujer o los programas de empleo serán líneas prioritarias de nuestro trabajo. Todo esto es posible gracias a la implicación y el compromiso del voluntariado, a la colaboración de socios, socias y empresas y de todas aquellas personas que entienden que otra sociedad es posible colaborando con Cruz Roja. Porque hacer que las cosas cambien no es cuestión de suerte.